Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente toda esta información que recibimos en redes se nos hace mucho más difícil aceptarla, procesarla, entenderla. Y yo creo que no solamente es porque la recibimos, sino porque la damos. O sea, nosotros también la entregamos y este conflicto es una locura en nuestra cabeza. Es una bulla, ¿no? es una bulla constante. Sí. Y mira, y tú dices, no sé si últimamente, a mí me pasa hace mucho tiempo y de hecho como yo estoy metida en el tema de nutrición y de salud, la cantidad de información y de mala información a veces que circula, de verdad que termina generando más bulla y más caos. Y como productora o Generadora de contenido y al mismo tiempo consumidora de contenido, Claro. hay un momento en que dices, ok, necesito una pausa, basta. O sea, por favor, necesito desconectarme de todo porque ya demasiado. Claro, hasta el final estamos intoxicados digitalmente. Clarín. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la desintoxicación digital. Y para eso tenemos un invitado. Tenemos a Julio César Mateus. Él es investigador de la Universidad de Lima y vamos a conversar extendidamente de este tema. ¿Cómo está, Julio César? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Julio. A ti por estar con nosotros el día de hoy. Y yo quiero empezar por una pregunta quizás la más sencilla y que se escucha mucho y se lea, porque nosotros también, generadores de contenido, decimos, oye, hay que desintoxicarnos un rato de las redes. Pero ¿qué cosa es realmente la desintoxicación de las redes sociales? Sí, es una buena pregunta. En realidad apareció en el 2013 en el diccionario de Oxford en inglés un término de digital detox, ¿no? Entonces empezaron a surgir una serie de discursos y también de soluciones, entre comillas, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, empezaron a aparecer charlas, coaching, un poco para tratar de atender este problema que no tiene una definición exacta. Es decir, el diccionario lo que dice es que el detox digital podría señalarse como un periodo de desconexión de aparatos digitales, particularmente de aquellos que tienen que ver con las interacciones, o sea, las redes sociales virtuales o los medios sociales, ¿no? Julio César, ¿y por qué desintoxicarnos? ¿Qué produce esta vorágine de información que llega, sale, entra, la reproduces, retuiteas, reenvías, etcétera? ¿Qué produce? Bueno, satura, ¿no? Ustedes mismos señalaban, ¿no? Y como todos somos productores de información, antes éramos sobre todo consumidores. En el ecosistema de los medios tradicionales, de los medios masivos, nosotros cumplíamos un rol más de receptores, ¿no? Muchas veces pasivos de esa información. Pero con la transformación digital, hay que decir además que hablar de desintoxicación digital nos obliga a recordar que vivimos en un país con brechas digitales. Entonces estamos hablando solamente de un sector de la población que tiene el privilegio de acceder o que tenemos el privilegio de acceder al Internet. Entonces, quienes sí lo hacemos, pues vivimos angustiados por la cantidad de información que nunca nadie nos enseñó a discriminar, ¿no? Sí. No sabemos qué información es falsa, verdadera, de dónde viene, con qué finalidad, y eso además creo que explota adicionalmente en contextos como por ejemplo el actual, ¿no? Un contexto electoral donde uno sí tiene un nivel activo de búsqueda de información, o con el tema de la pandemia. Entonces, si sumamos a esa fórmula uso intensivo de redes sociales, de medios sociales, más pandemia, más elecciones, bueno, ahí hay un cóctel pues terrible, ¿no? Sí. Y tomando justo lo que acabas de decir, Julio, este contexto, esta coyuntura de pandemia, situación política, y agregando el hecho de que en el tiempo antes de la pandemia ha ido aumentando esta afluencia o este consumo masivo de la información digital. Como consecuencia, después de esto, después de toda esta situación abrumadora, ¿qué trae? ¿Sabes qué puede traer? ¿Qué consecuencias puede traer en nosotros, en la sociedad, de repente de manera individual, en nuestra psiquis?
Sí, bueno, ahí hay varios niveles, ¿no? Los psicólogos, yo no soy psicólogo, de manera que no tengo autoridad para referirme al tema, pero lo que he leído es que los psicólogos ya acusan una serie de patologías vinculadas con ciertas dependencias de las tecnologías digitales. Lo que sí leí que me pareció interesante hace relativamente poco es un estudio que analizaba el efecto positivo o negativo de aplicaciones para hacer detox digital, ¿no? Sí. Que hay muchas de estas, ¿no? ¿Quieres desconectarte? Entonces, claro, parece un contrasentido utilizar una aplicación para desconectar de estas aplicaciones, pero aparentemente, según este artículo científico, los resultados eran buenos, pero discutía la autora que sobre todo podrían ser buenos porque ya existía una actitud, es decir, de una persona que ya había identificado que eso constituía un problema y que tenía pues la intención, ¿no? Cuando uno es consciente de que tiene un problema, pues ya ahí hay cierta parte ganada. El problema está cuando decimos, yo, a mí no, pero estás todo el día con el teléfono, no, yo no estoy, y lo respondes con el teléfono en la mano, ¿no? Entonces ahí hay conciencia de enfermedad, ¿no? Julio, y bueno, hay varias estrategias, ¿no?, que podemos utilizar. De hecho, yo hace poco, después de mucho tiempo, mucho tiempo, y me atrevería a decir que nunca antes lo había hecho, decidí desconectarme de todas mis redes sociales por 8 días seguidos. ¿Cuáles son algunas? Y de verdad que me sirvió, ¿ah? O sea, wow, qué paz el no tener que estar pendiente de el teléfono constantemente, porque como dices tú, uno no se da cuenta y termina estando más tiempo de lo que cree en el teléfono, sobre todo en el teléfono, que es con lo que más trabajamos hoy en día. ¿Cuáles son algunas estrategias que tú recomiendas? Porque quizás algunas personas te dirán, es que no, yo no me puedo desconectar totalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas estrategias de repente medianas o un poco más, digamos, no agresivas, pero más fuertes para las personas que quieran de repente simplemente decir, no, yo sí quiero desconectarme totalmente? ¿Cómo podríamos nosotros empezar con esta limpia de los medios digitales? Una amiga se burlaba de mí a propósito del tema y me decía, oye, pero tú no eres médico o cirujano, pues o sea, tú podrías en realidad no tener el teléfono al lado, no es que te van a llamar en cualquier momento porque tienes que ir a operar a una persona que depende, digamos, de tu presencia. Es verdad. Creo que con el tiempo nos hemos ido o nos vamos generando una situación de nosotros mismos, una situación de dependencia por estar informados, ¿no? Incluso hablan algunos de un concepto que se llama nomofobia, ¿no? Esta suerte de fobia a estar desconectado de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que como estrategias puede haber muchas. De nuevo, yo desde mi ámbito, desde la comunicación social, diría que aprender a darle sentido a la información que buscamos, aprender a distinguir los momentos, ¿no? O sea, ahora no sé si coinciden conmigo, pero en este contexto de pandemia, uno lo último que ya quiere es más reuniones por Zoom, más videollamadas, no quiere mirar personas, quiere abrazar, quiere tocar, quiere volver a ese vínculo que antes pues dábamos de alguna manera por perdido, pero como bien dicen las personas mayores en ese adagio, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Como nosotros perdimos esta fisicalidad, entonces nos sumergimos ahora en una virtualidad que ya sabemos no es lo mismo. Muy bacán con tener 15 likes, pero yo lo que quisiera es que alguien me abrace, ¿no? O sea, estoy siendo dramático, pero esto en realidad es lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces yo creo que a nivel de estrategia pueden funcionar, pues en algunos casos una aplicación, puede funcionar, he leído, poner el dispositivo en una habitación distinta a la que duermes para que no hagan lo que yo hago de levantarme a las 5:30 y querer estar en ese minuto informado de todo. Pero yo creo que finalmente es tomar conciencia, que cada uno desarrolle sus propias líneas. ¿No? Sí, yo creo que es eso. Claro que sí, y importante eso, ¿no? De levantarte a desayunar digital, ¿no? Porque te levantas y quieres desayunar digital porque quieres el teléfono inmediatamente. Es agotador. Súper agotador. Claro. Julio César, ¿qué te parece si seguimos hablando después de la pausa? Porque a mí me quedan unas preguntas en el tintero, como siempre dicen ustedes. Así que no se vayan de cada día mejor. Volvemos con Julio César Mateus hablando de la desintoxicación digital.
Me quedé pensando en el bloque anterior sobre qué estrategias podemos usar para desintoxicarnos o buscar espacios de desintoxicación digital. En una época no pandémica, yo acostumbraba a salir de campamento los fines de semana y me servía muchísimo para, de verdad, ir a un lugar donde no hay señal y no saber nada de nadie, y es bueno. Pero en esta época pandémica, más allá de dormir, debemos buscar estrategias, como decía Julio César. Y de repente también jugar juegos de mesa en familia o con la gente con la que vives. Claro. ¿No? Leerte un libro. El rompecabezas de 1500 piezas que viene Armando Maca de hace días y su perrita ya se comió 3 piezas. No sé cómo lo va a terminar, pero también, ¿no? Sí, Eso puede sí, ser. claro. Regar tus plantas, Claro, ¿no? plantas. Hacerle cambio de tierra. O sea, hay varias actividades que podemos hacer en casa y que al final siempre dices, uy, no hice esto, ya mañana lo hago. Y claro, me pasa a mí que miro en retro y digo, así me he pasado las últimas 2 horas metida en el teléfono buscando no sé qué. Claro. He podido avanzar todas esas cosas, ¿no? Y eso es bien importante, sobre todo hacerlo consciente. Como dijo Julio César, que todavía lo tenemos conectado, hacerlo consciente es súper importante. Julio César, gracias por seguir ahí. Yo tengo una pregunta. Si bien es cierto, somos conscientes ya de que esto puede ser un problema, de que tengo que desintoxicarme digitalmente, pero hay personas que necesitan, no patológicamente, sino que necesitan estar conectadas. ¿Cómo mantener el equilibrio? ¿Es importante el equilibrio? Preguntaría primero. Sí, bueno, todo lo que dicen los expertos que trabajan el tema desde la psicología y desde las partes más del comportamiento sociológico, ¿no? De las personas, dicen que el balance es lo que deberíamos lograr. Claro. Hay un balance entre la vida virtual y la vida material. Pero hay otro aspecto bien interesante y tiene que ver con un discurso de que la vida virtual o que el mundo virtual no es un mundo real, ¿no? Antes de la pandemia lo teníamos incluso mucho más claro. La gente decía, bueno, pero lo real es aquí porque estamos en el aquí y ahora tocándonos, mirándonos, viéndonos en una clase, por ejemplo, ¿no? Pero luego esta pandemia nos ha enseñado, entre otras cosas, que la vida virtual es también un componente esencial de nuestra existencia y de nuestra vida y que, como bien has dicho, en muchos casos dependemos de eso para la chamba, para el trabajo, para la productividad. Entonces, creo que hay que añadirle a la variable del balance un balance entre vida virtual, vida material, pero lo que es ocio y lo que es productividad. O sea, proteger sobre todo el ocio independiente, porque a veces estamos frente a la computadora o frente al teléfono y podemos estar en un momento de ocio, pero también podemos estar en un momento de trabajo. El problema es que ahora recién estamos reinventando nuestra vida, recién están apareciendo normas, leyes que hablan de desconexión digital, todavía no sabemos bien cómo eso funciona. Claro. O sea, todavía recibimos correos de trabajo o los enviamos a horas que luego decimos, pucha, a esta hora no debería ser prudente. Entonces estamos recién armando una nueva normalidad en ese sentido y creo que hay que hacerlo. Hay que hacia eso tenemos que ir porque esto no va a dar marcha atrás. Es decir, a partir de ahora hay un hito de cambio. Claro, ¿no? al contrario, se va a acoplar más. Julio César, perdón, es que me llamó la atención que hablaste algo de normativas. ¿Hay normativas para esta desintoxicación o para el uso moderado de las redes? No sé, me llamó la atención eso. Sí. El Ministerio de Trabajo actualizó una norma de teletrabajo, un poco como existe a nivel internacional, hablando de el derecho a la desconexión digital. Claro. Es decir, que tengo un horario de trabajo y si estás hablando conmigo fuera de ese horario de trabajo, yo estoy en todo mi derecho de no contestarte hasta el día siguiente que se inicie, o hasta el día lunes, no sé, que se inicie el tiempo de trabajo. ¿Y eso puede ser sancionado? Sí, según la norma sí, pero a ver, vivimos en un país donde el 70% de personas está en una economía informal, o sea, digamos que como muchas de las cosas en este país, el papel aguanta todo, ¿no? La Constitución dice cosas muy bonitas, el Proyecto Educativo Nacional dice cosas muy bonitas, el Currículo Nacional tiene un diseño extraordinario, pero el problema más allá de los diseños de las partituras está en los ejecutantes, ¿no? Nosotros como ejecutantes tenemos que ir desarrollando una práctica en ese sentido. Pero yo creo que la presión la deberíamos hacer todos. Porque todos estamos, ¿no? Estamos desacostumbrados.
Es que tú me dices, mira, Julio, disculpa, pero estas no son horas, mañana te responderé. Claro, Entonces, por supuesto. Te haces consciente de esa situación también, ¿no? O bueno, por último, también si no respondes, estás en todo tu derecho de no responder, ¿no? Por O sea, supuesto. la persona no se puede molestar porque a las 11:30 de la noche te manda un WhatsApp y no lo ¿Y por qué no me respondiste? Porque son las 11:30 de la noche. Así es. Y tú sabes que, perdóname Julio, pero lo que pasa es que hago unas asesorías de gestión del tiempo y muchas veces hay personas que no respetan su propio horario, Sí, claro. y disponen su horario a lo que otras personas deciden sobre uno mismo, ¿no? Y creo que eso es importante tener muy en cuenta, respetarse a uno mismo, ¿no? Totalmente. Y pasa muy comúnmente. Me pasa en la consulta todos los días cuando veo a los papás diciendo no tengo tiempo por el teletrabajo para estar con mis hijos y tenemos problemas con el niño. Entonces le digo, lo que tienes que retroceder es en darte el tiempo, ¿no? Claro. No, el niño no se va a poder quedar despierto hasta las 3 de la mañana. Y ahí va mi pregunta. ¿Es diferente en niños? ¿Es igual? ¿Cómo están los niños con esto de la intoxicación digital? Sí, primero recupero, antes de entrar a tu pregunta, no para evadirla, sino porque me parece súper importante el hecho de que somos nosotros quienes no respetamos nuestros propios horarios. Claro. Esto hay que tenerlo muy claro. Hace un par de días en una reunión de trabajo decíamos, bueno, ¿ya a qué hora se puede? Y todos coincidíamos, salvo una persona en que después de las 6 de la tarde era una hora en que todos coincidíamos, ¿no? Y alguien dijo, no, yo tengo hijos, entonces a partir de esa hora es la hora en la que yo juego con ellos. Claro, tú veías la cara, algunos como, entre que lo admirábamos, otros que decíamos, pero ¿cómo se te ocurre decir eso en una reunión? Eso está bien. Qué bien, o sea, claro, por vamos a supuesto. aprender que eso está bien, y quienes no lo practicamos, pues tenemos que empezar a Sí. incorporarlo. Hay que contagiarnos, qué bueno. Y tú Eso sabes- es salud mental, ¿ah? Sí, y tú sabes que yo también hace mucho tiempo ya aprendí a decir no, a poner esos límites, y muchas veces pasa esto, que las personas, por una cuestión de que cuando es algo de no de trabajo, se ponen horarios fuera de horario de trabajo, ¿no? 6, 7, 8 de la noche, y para mí esa hora es mi hora de la cena. ¿Y qué pasa? ¿Qué me ha pasado muchas veces? Que veo que estoy comiendo súper rápido y medio ansiosa porque ya viene la hora de la reunión y no disfruto la comida. Entonces, ahora es como que no, porque esa es mi hora de cena, hasta las 6 de la tarde. De ahí, I'm out. Claro. Y hay que No, marcar los luego, límites. Si tienes 30 minutos en que sales a caminar, incluso hay que decirlo. Claro. O sea, puedes decir, pero qué frivolidad. Es que, perdóname, si no camino esos 30 minutos, significa Claro. que en todo el día no voy a haber salido de mi casa. Claro. Y es súper importante. Fíjense, antes de la pandemia, recuerdan que estábamos discutiendo temas como si se podía tomar una siesta en el trabajo, Claro, para elevar la claro. productividad, Claro, o ir claro. solo 4 días a la semana, y de pronto, ahora que hemos instalado pues estos estudios de grabación en nuestros baños, en nuestras casas, y salimos de un Zoom a otro y una reunión a la otra, entonces creo que estamos olvidando eso. Sí. Creo que hay que ponerlo sobre la agenda y trabajarlo. Y marcar Pero los para límites. volver a la pregunta, yo no soy experto en temas de niños, pero tengo niños y los veo, digamos, sufrir en esta permanente conexión y reconexión, o sea, estas horas de las clases que se hacen súper largas. Una hora cronológica no es física, no es una Así hora es. cronológica. Claro, para nada. Pues, me atrevería a decir, y estoy especulando, bueno, no he investigado el tema, pero que probablemente estamos hablando de la mitad o la tercera parte del tiempo. O sea, Por supuesto, 45 minutos efectivamente. físicos son 15 minutos virtuales. Efectivamente. Sí, sí. ¿Cómo hacer para que los niños también tengan y creo que muchos profesores, porque lo veo, están esforzándose en desarrollar estrategias con sus chicos donde, por ejemplo, hacen una clase corta, unas instrucciones de 10 o 15 minutos, le dicen, ahora, vayan por la casa, así sea al costado, dense Claro. una vuelta a la mesa y consíganse, qué sé yo, un plumón para hacer tal o cual ejercicio. Buenísimo, Eso es, buenísimo vital. Julio César, muchísimas gracias, la verdad, discúlpame, debemos ir cortando este bloque, pero muchísimas gracias por la reflexión, muchísimas gracias por el análisis y el cuestionamiento de nuestra realidad en este momento, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo por esta conversación, ha sido, creo que, muy alimentadora, muy nutriente para nuestras vidas. Espero que te podamos tener pronto de nuevo en el programa para que sigamos conversando de esto.
Con mucho gusto, vamos a desconectarnos por ahora. Bien, gracias, Julio. Chao. Muchas gracias. Oye, sí. Súper importante. Eso de marcar los límites, de verdad que a mí me parece fundamental. Empezar por nosotros mismos. Lo que siempre les digo, pues, ¿no? Entonces, si uno tiene estos horarios en donde está haciendo algo para uno, para su salud, para su paz mental, para su bienestar emocional, no hay que sacrificarlo, es inamovible, ¿no? Es Claro. no negociable porque es mi espacio. Así como no es negociable la pausa. Así que vamos a una pausa y seguimos conversando sobre la desintoxicación digital. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor hablando sobre la desintoxicación digital, que es algo que definitivamente tenemos que empezar a aplicar porque, dada la coyuntura, nuestro consumo de información digital se ha casi cuatruplicado. Y no solamente en adultos, adolescentes y niños también. Y no sé si les ha pasado, pero llega un momento que es como todo bien y de ahí hay un momento como de abrumación y de ahí de irritabilidad y de ahí terminas casi que con las energías en el piso, y es esta cantidad intensa de información que recibimos y que a veces ni siquiera tomamos el tiempo de discernir y ver qué realmente es válido y qué no, ¿no? Qué es real y qué no, los famosos fake news, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que algo que siempre digo es nuestra responsabilidad, por favor, hacernos cargo de qué vemos, qué no vemos y cuánto tiempo vemos, cuánto tiempo le ofrecemos a este espacio digital y discernir también qué tanto bien nos está haciendo, ¿no? Hay que tomar responsabilidad sobre eso. Una buena estrategia es que ustedes se vuelvan conscientes de ello. Cuando vayan a coger su teléfono celular, que es por donde siempre generalmente recurrimos a esto, párense un segundo y piensen, ¿por qué lo está cogiendo? ¿Lo necesita? ¿Necesita ver si hay un mensaje de WhatsApp pendiente? ¿Es importante debido a muerte? ¿Va a pasar algo? No. Para ahondar en el tema, tenemos una nota con Lara Aguirre. Ella es psicóloga, es terapeuta de niños. Ella además tiene una especialización en trabajo vincular con padres y niños. Así que vamos a ver la nota y luego la comentamos. Bueno, definitivamente, debido a la coyuntura, los niños, los adolescentes, nosotros los adultos también, todos, pasamos mucho más tiempo frente a las pantallas de lo que estábamos acostumbrados. Ahora hay muchas cosas que son a través de lo virtual, son a través de las pantallas, las clases, el trabajo, ¿no? Incluso la vida social, los extracurriculares de los niños, hasta algunas clases de deporte, ¿no? Entonces no podemos evitar las pantallas y tenemos que adaptarnos a su uso. Creo que lo primero que tenemos que hacer como padres es ser conscientes de que ya nuestros hijos están pasando tiempo frente a las pantallas que necesitan, porque se tienen que conectar al colegio, y evitar que este tiempo crezca, ¿no? Y que el tiempo de recreación, por ejemplo, se haga de otras maneras, ¿no? Tiempo al aire libre, ¿no? Tiempo con la familia, juegos de mesa. Y por otro lado, hablar con los chicos también, ¿no? Que ya sabemos que ellos están pasando mucho tiempo frente a las pantallas y hay que tener presente que un niño o un adolescente, para estar emocionalmente saludable, necesita tiempo de juego, de creatividad y arte, ¿no? De dibujar, de pintar. Necesita tiempo también al aire libre. En el caso de los adolescentes, si bien ellos igual, ¿no? O sea, están en una edad donde utilizaban antes de la pandemia muchas pantallas, los celulares y todo, ahora es más. Toda la vida social, todo el contacto con amigos, ¿no? Con familia, es frente a las pantallas. Entonces, de hecho, creo que estamos sobre un tiempo ideal. Lo que tenemos que hacer es tenerlo consciente y ayudarlos a ellos a entender también qué pasa, ¿no? Cuando ellos están mucho tiempo frente a las pantallas, se vuelven más irritables, ¿no? De ahí se aburren de cualquier cosa. Los niños pequeños, a veces uno los tiene frente a las pantallas para que estén tranquilos y todo ese tiempo nos pasa luego la factura, ¿no? Y que si nosotros buscamos restringirlo de alguna manera es porque los queremos y por cuidarlos también. Es difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto de confinamiento y de distanciamiento social.
Entonces hay pocas opciones de relación fuera de las pantallas que están permitidas. Igual creo que los padres tenemos que ser súper creativos, ¿no? Y buscar dentro de lo posible y de manera responsable que nuestros hijos se relacionen con otros, ¿no? Con otros niños. Los niños aprenden del otro, con el otro, ¿no? Observando, relacionándose. Un niño necesita vincularse para entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones, para conocerse a sí mismo. Con los adolescentes son edades donde los amigos son muy importantes, ¿no? O sea, los niños pequeños, si les hablas de un confinamiento y de estar mucho tiempo con sus papás, les parece súper. Al adolescente no le parece tan divertido. Ellos necesitan a sus amigos, ¿no? Y hay que promover estos espacios. Eso por un lado. Por otro lado, aprovechemos de estar con nuestros hijos, de jugar, de proponer cosas. Es distinto decirle a un niño, oye, apaga la pantalla, apaga tu tablet, ya suficiente tiempo, te has pasado mucho rato en la pantalla, que decirle, oye, ¿qué tal si dejas eso y jugamos juntos un juego de mesa? ¿Qué tal si dejas eso y nos vamos a dar una vuelta en bicicleta o nos vamos a dar una vuelta por el parque? ¿No? Si les damos la idea concreta, para ellos va a ser mucho más fácil dejar la pantalla y van a poder sentir que esos momentos son enriquecedores. Pero a veces los adultos también nos da flojera o cuando queremos avanzar algo decimos, ya, un ratito que vea y me deje avanzar. Pero esos ratitos después siempre nos pasan la factura. Esto de generar espacios para el juego, sobre todo en los niños, Sí. e incluso en los adolescentes. Los adolescentes, por también, supuesto. De verdad que es algo así clave porque hoy más que nunca ellos están súper conectados a las pantallas por el tema de El colegio. el colegio. Entonces, buscar momentos en donde no haya esta conexión digital y proponerles cosas que hacer, ¿no? Proponer. Sí. Proponer. Es importante proponer, o sea, decirles que hay otras opciones Así es. para, Sí, para claro. vivir también. No solo prohibir, no teléfono, no, pero ¿y qué hago? Claro. Claro, ¿y qué hago? Y papá, pero estoy aburrido, ¿qué hago? Entonces, mira, puedes leer un libro, puedes ordenar tu cuarto, puedes armar un rompecabezas, puedes Podemos salir al parque. pintar, podemos dar una vuelta. Oye, acompáñame a tal sitio a hacer tal cosa, o sea... Pero mamá, me voy a contagiar. Claro. No va a pasar nada. Mascarilla, doble Usar mascarilla. su mascarilla y claro. distanciamiento físico. O sea, las personas no nos contagiamos porque el virus está dando vueltas en el aire. Es verdad, existen los aerosoles, pero es el contacto, la cercanía, ¿no? Con la mascarilla o dar un par de vueltas a la manzana para conversar cómo estuvo el día. Claro, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué tal las clases? ¿Qué tal tu colegio? Porque de verdad que yo veo y lo veo en mis sobrinos, están perdiendo mucho esto del tacto de las relaciones interpersonales, Sí. porque todo es por las pantallas. Y yo creo que de verdad cae en la responsabilidad, en este caso de los adultos, ¿no? Sí. De incentivar que hayan esos espacios de desconexión, porque qué fácil es decir, ya no molestes, toma la pantalla, toma el Claro. tablet, ¿no? Mira algo. Y es eso no se trata. Es lo más sencillo. Y de hecho, por años, nosotros los pediatras nos hemos preocupado porque cuidarlos de las pantallas y la televisión. Vino esto de la pandemia y ante situaciones haces? excepcionales, soluciones excepcionales, ¿no? Entonces claro. tenemos que adecuarnos. Me parece importante pensar, ¿no? Me parece muy importante pensar en lo que puedes hacer fuera de la pantalla. ¿Sí? Eso es importante, porque nosotros de manera natural no estamos conectados a una pantalla. Así es. Entonces hay cientos de miles de actividades que podemos hacer fuera de la pantalla y podemos reemplazar la pantalla o el mundo digital para continuar con nuestra vida y mente sana, ¿sí? No se olviden que pueden conectarse a nuestras redes para poder comentarnos limitadamente para poder comentarnos de qué otros temas podemos conversar, comentar, ampliar el conocimiento. Así que en nuestras redes te metes un minuto, pones lo que quieras poner ahí para Y en su momento de ocio, Contarnos, para contarnos. para contarnos, gracias. Y en su momento de ocio lo pueden ver. lo pueden ver también medido, por Así favor. es. Ya, Así así que que ya saben, nos busquemos vemos Cuídense. en el actividades. siguiente episodio. Adiós. Cuídense. A caminar una vuelta al parque.